Buenos días. En estos tres vídeos que corresponden al webinar que hacemos habitualmente, que llamamos Bienes de BI, y cada tanto vamos haciendo con algún tema relacionado con Business Intelligence, vamos a tratar de lo que es el proceso ETL. Yo soy José García y estoy en los servicios profesionales de Danisoft en Aledit. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos tres vídeos? En el primer vídeo vamos a ver lo que sería hacer un proceso de ETL codificando SQL. En el segundo vamos a hacer lo mismo pero con Integration Services, y en el tercero, más o menos de una forma diferente, pero también vamos a hacer el mismo proceso de extracción de datos, de transformarlos y llevarlos hasta un repositorio y cargarlos. ¿Qué es lo que hacemos en estos procesos? Pues siempre hacemos lo mismo, da un poco igual con qué herramienta. Pues vamos a muy diferentes fuentes, orígenes de datos, que pueden ser bases de datos, ficheros, etcétera, o servicios en la nube. Los traemos o escogemos, seleccionamos aquellos que nos interesan más, los transformamos de manera que podamos crear un modelo consistente, los metemos en un data warehouse, un data mart dentro de un data warehouse, y desde ese data warehouse pues creamos informes, cuadros de mandos o hacemos análisis de datos. ¿Cómo es el desarrollo típico cuando trabajamos con SQL Server? El desarrollo típico es, primero hay una investigación sobre los datos que tenemos, que normalmente van a estar en nuestro SQL Server y que hemos importado pues de servicios web, de ficheros de texto, de bases de datos, etcétera, pero que acaban en nuestra base de datos. Con eso se realiza un plan, se crea un proceso de ETL que bien se hace con Integration Services o bien se puede hacer con programación SQL, o en realidad se puede hacer de forma mixta. Muy habitualmente se hace con Integration Services, pero hay una cierta parte de programación SQL, ¿vale? Dentro de lo que es nuestro SQL queda una base de datos específica para hacer informes, análisis, etcétera, para hacer nuestras operaciones de Business Intelligence. Es el Data Warehouse de donde vamos a estar trabajando. En muchas ocasiones, a partir de ese Data Warehouse, vamos a crear modelos de análisis services, ya sean modelos OLAP o modelos tabulares, ¿de acuerdo? Más tradicionalmente, pues, cubos OLAP, y desde hace ya algún tiempo muy efectivos, mucho más fáciles de manejar y igualmente eficaces, pues los modelos tabulares de análisis services, aunque no requieren de pasar por la parte del Data Warehouse, podrían conectarse directamente a los orígenes de datos y crear un modelo. Pero vamos, lo tradicional, para que no sea la conexión directa, es pasar por el origen. Y a partir de aquí, pues con Power BI, con Excel, con Reporting Services, SQL Server Reporting Services, o con otras herramientas de otros fabricantes, se crearían los informes o se harían los análisis. Finalmente, una vez que se ha hecho todo el proceso, pues se crean las pruebas, se lanza una release y se vuelve a empezar toda la iteración. Dentro de SQL Server, como servicios, tenemos tanto Integration Services como Analysis Services como Reporting Services. Nosotros vamos a hacer los dos primeros ejemplos el primero con programación SQL y el segundo con Integration Services, de hacer este proceso
de ETL. Posteriormente vamos a hacer lo mismo, pero con Power BI. Con Power BI cambia un poco. Es verdad que Power BI se puede conectar tanto a Analysis Services como a la base de datos, como a la fuente de SQL con la que queramos trabajar, y directamente ser la herramienta de informes, incluso utilizar Direct Query y no importar los datos, sino dejarlos donde están y simplemente ser la herramienta de informes, donde se hacen los paneles, los informes, o se embeben esos informes dentro de una aplicación. Pero también se puede importar, en lugar de utilizar Direct Query, importar los datos haciendo STL, ya sea desde nuestra base de datos del motor de SQL o desde Analysis Services, que también puede ser un origen de datos para Power BI. En realidad, para Power BI casi todo puede ser un origen de datos, sus conectores son enormes y son, bueno, muy numerosos, y casi todo puede ser un origen de datos. Creamos un ETL que en realidad, si no lo publicamos, ese conjunto de datos que nos hemos traído, que hemos seleccionado de las diferentes fuentes, queda en nuestro Power BI Desktop como, bueno, pues un conjunto de datos que hemos importado y está en nuestra aplicación. Power BI Desktop es una aplicación de escritorio gratuita, pues como que funciona muy parecido a Excel. Tiene un motor de bases de datos que es el mismo que el de Analysis Services, y tiene un motor de compresión, que da un rendimiento, bueno, un motor de cálculo, etcétera, con un rendimiento altísimo. Pero además también podemos publicar en el servicio de Power BI en la nube. Entonces, ese conjunto de datos queda publicado, y de este conjunto de datos se pueden crear nuevos informes. Ya no se podrá modificar, pero se pueden crear nuevos informes. ¿Por quién? Por aquellas personas que tengan acceso al área de trabajo donde está publicado el conjunto de datos. Con este conjunto de datos, tanto desde Power BI Desktop se puede publicar a Power BI Services, o se pueden crear informes sin publicar y, bueno, pues son de uso personal o de forma muy restringida. Hay que pasar el fichero de una persona a otra. Si se publica, esos informes pues tienen muchas posibilidades: ser compartidos con personas concretas, ser compartidos de forma pública, bueno, con más derechos, con menos derechos. Podemos gestionar quién los va a ver. Pero además ese dataset ya no queda solo en nuestro fichero de Power BI Desktop, en nuestro escritorio, sino en el servicio. Lo podremos utilizar nosotros para crear nuevos informes o dar acceso a otros para crear esos informes. El proceso es exactamente igual. Hay que investigar los datos, ver qué vamos a hacer con ellos, crear un plan, crear un ETL, crear ese conjunto de datos. Aquí ahora sí que hay un paso, y es si lo publicamos o no lo publicamos. Entonces hacemos los informes, siendo que sí o que no, pero hacemos los informes, y a partir de esos informes, análisis, cuadros de mandos, etcétera, se van haciendo pruebas para ver si concuerdan con lo que realmente nos hace falta. Se manda una release y se empiezan a hacer una nueva iteración para ir afinando y mejorando bueno, pues, la correlación con los requisitos que el negocio nos pedirán, que tienen que cumplirle esos informes, esos cuadros de mando. Entonces vamos a ver estos tres ejemplos, pero podemos también ver de forma más detallada en los cursos de Aledit Power BI o la creación de ETLs con SQL Server y con Integration Services, además de otros cursos que se pueden ver en la parte de formación de la web,
pues los diferentes cursos que hay. Estos dos tienen de forma más detallada los contenidos de estos temas. Y aquí tenéis algunos datos para entrar en la dirección de la web y para poneros en contacto con nosotros para ampliar la información.